Bienvenidos a esta clase de Fisiología Renal. Mi nombre es Alan Fegar, de FegarMed, y en el presente video vamos a estar hablando acerca de las diferencias entre un capilar sistémico y un capilar glomerular. Comencemos. Arranquemos por hablar de capilares sistémicos. Recordemos que cuando hablamos de capilares sanguíneos estamos haciendo alusión a vasos sanguíneos de diámetro muy pequeño, de paredes muy finas, que comunican a las arterias más pequeñas, o sea, las arteriolas, con el sistema venoso, es decir, con las vénulas postcapilar. Y es en este lugar, es decir, en los capilares, en donde se da el intercambio de nutrientes y de oxígeno con los tejidos. Entonces, concepto importante, lo que hacen es unir al extremo venoso con el extremo arterial. Y allí es donde ocurre el intercambio de sustancias. ¿Con qué? Con el intersticio. En esencia, un capilar sistémico está compuesto por un endotelio, que es una monocapa de células aplanadas, y en el caso del capilar sistémico estamos hablando de un endotelio no fenestrado. Es decir, no hay huecos entre las células. El mismo se encuentra formado por una monocapa de células endoteliales planas, en donde todas están pegadas con todas. Recubriendo a este tejido endotelial vamos a tener a la membrana basal. Veamos el siguiente dibujo. Fíjense que en esta parte vamos a tener al extremo arterial y acá al extremo venoso. Y entre medio de ambos extremos vamos a tener a la red capilar, que habíamos dicho que estaba conformada por un endotelio y una membrana basal. Ahora, ¿cómo es que se da el intercambio de sustancias a nivel de un capilar? Se da en esencia gracias a las fuerzas de Starling. De las mismas vamos a hablar con más detalle en la clase de BFG de renal. Pero en esencia nosotros tenemos dos fuerzas esenciales. La presión hidrostática, que es la fuerza que ejerce el líquido sobre las paredes que lo contienen. En este caso el líquido sería el plasma de la sangre, las paredes serían las propias del vaso, y cuya dirección del módulo de esta fuerza tiende hacia la extravasación, o sea, tiende a salir. ¿Por qué? Porque por principio de Pascal, y esta es una ley que ustedes tienen que saber y aprenderse bien, así que tomen nota, dice que la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y todos los puntos de ese fluido. Obviamente acá no se cumplen varias cuestiones, ya que habla de fluidos incompresibles y recipientes rígidos. Pero bueno, no importa. Lo que ustedes tienen que saber es que el fluido va a ejercer presión en igual medida sobre todas las paredes que lo contienen, y que la presión hidrostática siempre tiende a ir hacia afuera, por este principio de Pascal que habíamos dicho. Tiende a ir en dirección hacia las paredes del recipiente que los contiene. Ahora, el intercambio de nutrientes, sustancias, oxígeno, etc. se da entre el capilar y el intersticio del tejido en el que estemos. Ahora, siempre que haya solvente en un compartimiento, vamos a tener presión hidrostática. En el caso del capilar, la misma tiende hacia la salida del capilar, pero en el intersticio tiende hacia la entrada del capilar. O sea que vamos a tener presión hidrostática en el capilar y presión hidrostática en el intersticio. La hidrostática del capilar tiende a la filtración, mientras que la hidrostática del intersticio se opone a la filtración. Si yo hago la suma de ambas, tendríamos el delta de la presión hidrostática, que en este caso tendería al filtrado. ¿Por qué? Porque la hidrostática del capilar es más fuerte que la hidrostática del intersticio. La otra presión en cuestión y que se pone en juego es la presión oncótica, representada por la letra pi. Mismo concepto, vamos a tener presión oncótica en el intersticio y presión oncótica en el capilar. Como las proteínas básicamente no se filtran, la presión oncótica se va a mantener constante a lo largo del lecho vascular. Y en el intersticio es poco significativo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la presión oncótica con la hidrostática? Que en el caso del capilar, la hidrostática tendía hacia la filtración, o sea, la extravasación de agua, mientras que la oncótica tiende hacia la reabsorción. ¿Por qué? Porque las proteínas son sustancias que son osmóticamente activas, es decir, atraen agua hacia ellas. Entonces, la presión neta de filtración va a depender de la suma entre la hidrostática y la oncótica. La hidrostática va a tener signo positivo porque es profiltrado y la oncótica en este caso tendría signo negativo, o sea, presión hidrostática menos presión oncótica. Veamos el siguiente gráfico. Este gráfico ejemplifica cómo es el proceso de filtración y reabsorción a nivel de los tejidos. La línea punteada roja representa la presión hidrostática y la línea punteada azul representa la presión oncótica. Nosotros vemos que desde el extremo arteriolar hasta el extremo venoso, la presión hidrostática va bajando de forma lineal. Como vamos a ver en cardio, esto ocurre porque el fluido, que no es ideal conforme va discurriendo a través de las paredes del vaso, siendo que estos vasos tienen sus propias resistencias al flujo, la presión va cayendo conforme más va avanzando ese fluido. De ahí que la sangre salga con mucha presión a nivel de la aorta, cuando sale del ventrículo izquierdo,
con una presión cercana a 120, y cuando nos estamos acercando hacia el fin del camino, o sea, aurícula derecha, estamos con presiones cercanas a 0. Eso es porque mucha de la presión se perdió por el rozamiento de la sangre contra las paredes, o sea, por la resistencia del propio sistema vascular. Y la presión oncótica se mantiene constante a lo largo del lecho. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen la misma cantidad en el lecho vascular. Y como la cantidad de sangre que se filtra es igual a la que se reabsorbe, entonces las proteínas no es que están más concentradas en un extremo que en el otro. Se mantiene un equilibrio. Fíjense que en el extremo arterial, en donde hay mayor presión hidrostática que presión oncótica, nosotros vamos a tener, ¿qué cosa? Filtración de plasma. Por eso es que la sangre arterial lleva fluidos y los puede filtrar hacia los tejidos. En cambio, en el extremo venoso, vemos que la presión hidrostática está por debajo de la presión oncótica. Esto hace que el área bajo la curva tienda hacia la reabsorción. De allí que el lecho venoso lleve desechos, a diferencia del arterial que trae nutrientes. Sepan muy bien este gráfico del capilar sistémico porque es muy evaluado. Ahora pasemos a hablar de capilares glomerulares. A diferencia del capilar sistémico, un capilar glomerular, que va a conformar parte de lo que llamamos barrera de ultrafiltración glomerular, está formado por un endotelio capilar, pero que en este caso es fenestrado a diferencia del sistémico. Es decir, va a haber partes de ese endotelio donde no haya células, es decir, va a ser como un colador. Vamos a tener también a su membrana basal y se van a asomar los pies de los podocitos. Ya hablamos de todos estos tipos celulares en el video de generalidades del riñón. En esta imagen que vemos a continuación, vemos un esquema de cómo es la barrera de ultrafiltración glomerular comparada con este corte histológico con hematoxilina y eosina. Podemos ver estos pequeños poros que tiene el endotelio que corresponde a las fenestraciones. Vemos a los eritrocitos que se encuentran en la luz del vaso y rodeando a la membrana basal vemos a los pies de los podocitos, que son estas células que están acá. Todo esto ya lo vimos en la clase de generalidades. Es simplemente para esquematizar un poco. Para ir finalizando, veamos cómo es que se da la filtración glomerular. Para que una sustancia se pueda filtrar a través del aparato de ultrafiltración, deben ser sustancias que tengan un bajo peso molecular y no estar cargadas, ni positivamente ni negativamente. Sin embargo, las sustancias que estén cargadas negativamente, es decir, sustancias aniónicas, son mucho más difíciles de filtrar que las que están cargadas positivamente. Eso ténganlo en cuenta. En cuanto al tamaño, para poder filtrar libremente, las sustancias tienen que pesar menos de 18 Armstrongs. Las que se encuentran entre 18 y 44 Armstrongs se van a filtrar según la carga. Probablemente una sustancia de 30 Armstrongs con carga positiva probablemente pueda filtrar, o lo haga con cierta dificultad, pero una sustancia sin carga que pese 30 Armstrongs probablemente filtre con relativa facilidad. En cambio, las que pesen más de 44 Armstrongs no se van a filtrar. Para finalizar, veamos los siguientes esquemas. El primero nos muestra cómo es que varían las presiones hidrostáticas, en este caso esquematizado con la línea verde, y la presión oncótica esquematizada con la línea roja, a lo largo de todo el capilar glomerular, es decir, entre el extremo de la arteriola aferente y el extremo de la arteriola eferente, o sea, lo que pasa acá, en el glomérulo. Vemos que, por un lado, la presión hidrostática, a diferencia del capilar sistémico, se mantiene constante. ¿Y esto por qué se da? Si yo estoy filtrando plasma y me estoy quedando cada vez con menos plasma a nivel del glomérulo, conforme voy avanzando. Esto se debe a que tanto la arteriola aferente como la eferente tienen la capacidad de regular su resistencia. ¿Cómo lo hacen? Vasocontrayéndose o vasodilatándose. De esa manera, haciendo ese juego de presiones, hacen que la presión hidrostática se mantenga constante. Y no solo se mantiene constante, sino que la misma siempre se mantiene por arriba de la presión oncótica. Habíamos dicho que la presión hidrostática era profiltrado y la presión oncótica era antifiltrado, o sea, prorreabsorción. Esto determina que durante todo el recorrido del capilar glomerular siempre estemos filtrando. Obviamente vamos a filtrar más en el extremo de la arteriola aferente que el de la eferente. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ambas presiones es mayor acá que acá. Ahora ustedes se preguntarán por qué es que la presión oncótica sí va aumentando en este caso. Y para eso vamos a tener que ver este segundo gráfico. En el extremo de la arteriola aferente nosotros tenemos una X cantidad de plasma y una X cantidad de proteínas. Si bien la presión hidrostática, que es la que ejerce el plasma sobre las paredes, se mantiene constante, la cantidad de plasma que nosotros tenemos a lo largo del glomérulo no es constante. ¿Por qué? Porque yo estoy perdiendo plasma porque lo estoy filtrando. Lo único que estoy manteniendo es la presión. Entonces, ¿qué pasa con las proteínas? Por ejemplo, la albúmina en el plasma se mide no en cantidad, sino en concentraciones, o sea, gramos por decilitros.
Su valor normal, como vamos a ver más adelante, es de 3,5 a 5 aproximadamente gramos por decilitro. Lo que me importa que se lleven es que es una concentración. Entonces, ¿qué pasa? Conforme yo voy perdiendo cada vez más plasma, conforme avanzo desde el extremo de la arteriola aferente hacia la eferente, las proteínas se van concentrando más, van quedando con menos agua, por así decirlo. Entonces la presión oncótica va aumentando. Y como el sistema de ultrafiltración tiene como objetivo básicamente filtrar, lo que hacen ambas arteriolas, aferente y eferente, es regular su resistencia y que la presión hidrostática se mantenga constante y por arriba de la oncótica. De esa manera siempre estoy filtrando. Sepan muy bien este gráfico, sepan dibujarlo y sepan contrastarlo con el gráfico de capilar sistémico. Este tema es muy evaluado y tiene una importancia clínica muy importante. Hasta acá el presente video. Espero que el mismo les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima clase.